La Iglesia Misioneros Bautista Marcos 16:15 y su pastor Ángel Luis Pereira presenta Culto Dominical. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, vamos a adorarle. Aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Celestial, te adoro. En esta hora, Dios mío, te glorifico. En esta hora, Dios Todopoderoso, te doy gloria, honra y honor, oh Padre Celestial, porque solo tú eres santo, solo tú eres altísimo, solo tú eres Dios, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, mi Dios. Te presento mi vida, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, vengo delante de tu santísima presencia, oh Dios, para honrar tu grandeza, para brindarte ese sacrificio vivo y santo. Oh Dios mío, no te traigo toro ni palomino, Dios mío. Aleluya, aleluya, no traigo oveja, papá, ni macho cabrío. Traigo mi corazón ensanchado de tu gracia, Padre, para por la gracia de tu Espíritu Santo en mí, adorarte, darte gloria, darte honra, darte honor a ti, Señor, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Padre, mira a tu pueblo, mira la necesidad de cada hermano que está aquí, papá, y mira la necesidad de aquellos que están en la casa, Dios mío, que no pueden estar aquí, Dios. Yo te lo presento y pido que el Espíritu Santo a la distancia comparta este mensaje, esta bendición, Dios mío, con cada uno de nuestros hermanos, Padre, y con todos los que han de recibir esta palabra para gloria y honra del Señor. Así, amado, el mensaje que tenemos para hoy, bendito sea el Señor, está bajo el título La unidad del Espíritu. Aleluya, la unidad del Espíritu. Y para ello nos vamos al capítulo 4 del libro de los Efesios. Bendito sea el nombre del Señor. A partir del verso 1. Bendito Dios. Mi alma bendice al que vive por los siglos de los siglos. Alabanza al Rey de Gloria. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Bendito sea el Señor. Y leemos la santa y gloriosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como soy también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? Que es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio a uno ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Aquí dice doctores, aleluya, para perfección de los santos. Repito, para perfección de los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. El Señor le añada bendición a su santa palabra. Amado, no hay límite para el crecimiento espiritual. Aleluya. Dios vino a reflejarse al mundo por medio de su iglesia, por medio de cada uno de los escogidos de Dios. Aleluya. O sea que Dios está en usted. Y por medio de usted se manifiesta el mundo para salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí habla de crecimiento espiritual, pero crecimiento a un nivel de perfección extrema. Aleluya. La iglesia no es cualquier cosa. Cualquiera se salva. Cualquiera se convierte estando moribundo en una cama. Aleluya, como lo estuvo el ladrón en la cruz del Calvario, y alcanzar la salvación para el alma. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Sus pies son los pies de Cristo. Su mano es la mano de Cristo. Su voz es la voz de Dios cuando usted anuncia, aleluya, la salvación y vida eterna por medio de las palabras que están escritas en la Biblia. Usted se convierte en la voz de Dios. O sea, que usted habla, no cualquier palabra. Usted habla palabras de vida. Usted habla palabras de salvación. Alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo vive dentro de usted, y todo lo que sale de un corazón que Dios ha llenado con su presencia, con su gracia, por el poder de su Espíritu Santo, es todo para vida y vida eterna. La iglesia tiene un gran compromiso con el Señor. La iglesia no es cualquier cosa. Aleluya. Por eso que las promesas apocalípticas en el capítulo 1, 2 y 3, aleluya, del libro de Apocalipsis, son para la iglesia, pero una iglesia vencedora. Aleluya, una iglesia que fue comisionada. ¿Para qué? Para que lleve el evangelio. Por eso que la iglesia es evangelística. Y ahí estamos llamados todos, aleluya, cuando el Señor dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Eso es para toda la iglesia, para los pequeños, aleluya, y para los grandes, aleluya. Pero para que usted dé lo que Dios quiere que dé, usted tiene que recibirlo de Él. Por eso que Juan 15 dice: separado de mí, nada podéis hacer. Usted tiene que recibir de Dios. Es por eso que la iglesia, el creyente ora, el creyente clama, aleluya, el creyente implora. Y cuando el creyente llega ante la santísima presencia de Dios, algo empieza a fluir y a llenar algo que usted no lo puede ver con los ojos, pero esto se siente, aleluya. Y cuando usted abre la boca, usted abre para hablar, no lo suyo, sino lo que recibe de Dios como palabra de vida y salvación. ¿Qué es lo que usted hace? Que lleva, y ahí está como evangelista, aleluya. ¿Por qué? Porque predica. ¿Por qué? Porque anuncia. Pero la iglesia también es profética. Aleluya. La iglesia, profetizar. ¿Qué cosa es profetizar? Es predecir acontecimientos. Aleluya. Acontecimientos de cosas que ojos no pueden ver y que oídos no pueden oír. Aleluya. Y es por eso, para poder profetizar, aleluya, hay que llegar ante su presencia y levantar una relación extremadamente grande de parte de Dios. Aleluya. Esto es cuestión de un cara a cara con Dios. Aleluya. Llegué a predicar a una iglesia en una ocasión y allí escuché la enseñanza.
Y se le enseñaba a la iglesia que no le pregunte a Dios. Yo acabé mi mensaje diciéndole cómo va a ser que la iglesia no le pregunte a Dios si somos hijos de Él. Aleluya. Antes, cuando usted veía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no era un pueblo santo. El pueblo de Israel era un pueblo lleno de maldad, pero era el pueblo de Dios. Lleno de iniquidad, pero era el pueblo de Dios. Aleluya. Lleno de terquedad, pero era el pueblo de Dios. Aleluya. Y Dios amaba a su pueblo. Aleluya. Los israelitas no tenían la facultad de llamarse hijos de Dios. No lo eran pueblo de Dios. No hijos. Aleluya. Y Dios se hizo plan para con este pueblo. Y Dios dijo, aleluya, que solamente un hombre podía ir ante su presencia y levantar mano, los otros no. Aleluya, solamente Moisés. Recuerdo que cuando dice la palabra que cuando Moisés llegó el pueblo de Dios llegó a Oré, Dios se manifestó a Moisés diciéndole que él se iba a hacer presente a los ojos del pueblo de Israel, porque Dios cubría el monte. Y cuando los israelitas escucharon esto, se llenaron de miedo. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Él es amor, pero es fuego consumidor. ¿Y qué dice Dios? Yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Del que yo no tenga misericordia lo quito de delante de mí. Y esto acontecía con Israel. Por un solo hombre que pecara, eran muchos los miles que caían en un solo día. ¿Usted sabe lo que es caer 50,000 personas así por una cosita de un hombre? Todo esto acontecía en el pueblo de Israel. Entonces nadie se podía acercar a Dios. Nadie le podía hablar a Dios sino el escogido de Dios. Y allí estaba Moisés, el hombre que iba delante de Dios, subía al monte y entraba de ahí para allá. Nace lo que se llama el juez de Israel, lo que juzgaban a Israel. Aleluya, que tenían que tener una relación personal con Dios. Eran personas únicas y específicas, escogidas por Dios. Otro no podía. Después viene el sacerdote, cuando se estableció un lugar llamado el lugar santísimo, para que el sacerdote entrara a tener un momento de intimidad personal con Dios. Aleluya. Una vez al año, un solo hombre. Los demás no podían entrar. Era un problema que se buscaba la persona. Recuerdo donde aquel que le dicen Pereusa, que iba el arca del pacto de Israel, aleluya, en un carro, y una vaca y 2 vacas la iban alando, y el arca se iba a caer, y vino Pereusa y le puso la mano, y con eso le costó. Perdió la vida de manera instantánea. Pero no solo él, aleluya, con el montones, aleluya, porque hay que ser varón santo, aleluya, pueblo, aleluya, que ande en extremada pureza para poder estar delante de Dios. Aleluya. Por esta razón, los israelitas no tenían acceso a Dios, y cuando tenían que morir miles y miles y miles en instantes, morían. Mas sin embargo llegó un momento en que Dios mismo bajó del cielo, aleluya, en carne y sangre, aleluya. Dios, en la personalidad de un varón 100% humano y 100% Dios. Aleluya. Él vino para su pueblo. Él vino para Israel. Aleluya. Pero dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Aleluya, no quisieron a Cristo los israelitas, y como no quisieron a Cristo, se quedaron vacíos sin Dios. Aleluya. Y el Señor lo apartó, no lo acabó como nación, porque Dios le mencionó a su siervo Abraham promesa eterna para con ese pueblo. Y ese pueblo está sin Dios.
tiene grandes estragos, grandes mortandades. Aleluya, vienen para este pueblo y están aconteciendo, lo han acontecido en todos los tiempos. Israel ha sido totalmente atacado y abatido y muchos se han ido al infierno. Aleluya. ¿Por qué? Porque no han tenido la manera de andar con la rectitud, con la pureza, con la santidad que Dios exige para que el hombre ande delante de él. Pero ¿sabe qué cosa tan linda ha acontecido con el creyente? Aleluya, que dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero todos aquellos que han creído en su nombre, aleluya, Dios le ha dado la facultad de ser hijo de Dios. Aleluya. Hijo no engendrado de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Aleluya. Usted sabe lo grande que usted es ante este mundo como hijo de Dios. Aleluya. Y no solo, los hijos son de la casa, los hijos se crean en la casa, es por eso que estamos congregados y todos nos llamamos hermanos. Aleluya. Porque tenemos un Padre y ese Padre es Dios. Aleluya. Israel tenía impedimento. De Israel solamente el líder Moisés fue el único cara a cara con él. Aleluya. De ahí Dios tomó profeta. Y ese profeta, gente específico, dice Dios no vivía en los corazones de ellos, pero Dios descendía a su corazón y trataba con ellos, le daba palabras, revelaciones futuras para un mundo que llegaba al final. Amén. Este mundo tiene un final crítico, extremadamente crítico en su terminación, pero Dios ha venido a salvar. ¿Y qué cosa es salvarse? Es escapar de la perdición, amado. Aleluya. Escapar de la muerte eterna. Esto se llama salvación, que muchos van a morir, pero que usted va a estar vivo. Y vivo eternamente y para siempre, dice el Señor. Aleluya. De manera tal que los israelitas no tenían acceso a entrar ante la presencia de Dios, pero Cristo cuando vino, porque la tierra, la humanidad terrenal se le ha pautado, aleluya, y Dios ha pautado días. Hubo el día de la creación de Dios, aleluya, aleluya. Dice que en el principio, y hubo un primer día en que Dios creó y ordenó la tierra y los cielos, aleluya. Hubo un segundo día, aleluya, en que Dios, aleluya, pobló la tierra de seres vivientes. Alabanza al Señor. Y hubo un tercer día en que Dios creó a la humanidad, quien delegó todo en la tierra. Aleluya. Y hubo un día de la perdición y de juicio, donde Dios juzgó al hombre porque no le obedeció su palabra. Aleluya. Y Dios pautó de que todo sería de tiempo en tiempo, de día en día. Aleluya. Llegó el tiempo en que Dios determinó la salvación para la humanidad terrenal. Aleluya. El día de la anunciación. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo negoció por el pecado, aleluya, adquirió vida para dar vida abundante a todo aquel que cree en Él. Pues llega el momento en que el Señor Jesucristo pauta y abre un espacio, aleluya, para que todos los que creyentes en Él tengan una relación extremadamente grande, extremadamente plena en Él. Ahora,
lo comisiona para llevar salvación y vida eterna, para que anuncie que viene el día de la salvación de Dios. ¿Cuándo vendrá ese día? Ese es el día en que el Señor suene la final trompeta, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amado, los muertos en Cristo no tienen problema. Aleluya. Toda esa persona que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Pero quiero decirle que cualquiera tiene oportunidad para limpiarse delante de Dios. ¿Tiene pecado? En un momento el pecado se va. Eso fue lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirte. Señor, perdóname. Por eso que el cristiano tiene que estar clamando momento a momento. Señor, si te he fallado, yo quiero que tú me perdones. Y a veces, porque hay pecado que de inconsciencia, que usted no está consciente de que peca, porque usted no entiende, porque usted no conoce. Y dice la palabra de Dios: aleluya, mi pueblo perece mi pueblo por falta de conocimiento. Pero hay cosas que a veces para defenderse, una mentirita, para un beneficio, todo esto, usted hace cosas ilegales que usted cuando la hace sabe que son malas. Aunque le benefician de una parte carnalmente, le perjudican espiritualmente. Aleluya. Y por eso Dios quiere que usted sea santo. Y santidad significa pureza extrema. Sé santo porque yo soy santo. Aleluya. Y cuando usted se desliza, cualquier cosa acontece, la sangre de Jesús está para limpiarle de todo pecado. Porque si hubiera cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. Levántate, solo Señor, te fallé, levanta, perdóname y sígase adelante, pero trate de no fallar, trate de mantenerse puro, porque la pureza extrema lo va llevando a un crecimiento espiritual. Aleluya. Cuando usted se preocupa por ser una gente pura, eso significa ser una gente santa, llena de pureza. Esto le da gracia de crecer delante de Dios. Aleluya. Ahora, el crecimiento espiritual tiene un límite: crecer a la medida de la plenitud de Cristo. Y esto está para la iglesia entera. Dice, wow, yo puedo hacer la misma cosa que hizo Cristo. Todo eso que usted lee en los evangelios, que Cristo hacía. Dios le ha dicho: ir por todo el mundo, sanar enfermos, echar fuera demonios. Aleluya. Ora por los enfermos. Si le dice a este monte, quítate de aquí, vete allí. Aleluya. Y tiene fe en el nombre de Jesús, porque no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús será hecho. O sea que esto tiene un crecimiento, amado. Pero durante el día de la salvación de Dios, antes de que llegue ese momento donde la iglesia es la última en ser arrebatada, dice, hay mucho problema. Dice, los que vivamos, los que hayamos quedado amados, viene grande merma para la iglesia. Aleluya, la iglesia va a ser perseguida en gran manera, donde usted tiene que colocar esta palabra, no de solamente leerla. Mira, esto es lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque las palabras son las que revelan los acontecimientos. Aleluya. ¿Qué tiene que hacer usted? Aferrarse, estar sobre las rocas. Aleluya. Que si usted no está sobre las rocas, estará sobre la arena. Aleluya. Y cuando llegue lo que venga, si no está sobre las rocas, grande va a ser su ruina. Y Dios no quiere que usted sea arruinado, amado. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Bendito sea el Señor. Tiene que ocuparse de usted. Ore por lo demás, no acuse. Si no, ocúpese de usted. Mire su propia falta. Y sé ese hombre perfecto, sé esa mujer perfecta, amasaya que Cristo quiere. Aleluya. Porque mientras usted se vacía de todo lo imperfecto,
Dios lo va llenando de todo lo que es perfecto para que usted sea una persona perfecta, aleluya, que refleje el poder de Dios, que refleje el amor de Dios, que refleje la grandeza de Dios. O sea que cuando usted empieza a reflejar todas estas cosas es porque hay alguien que lo está reflejando por medio de usted, porque nosotros somos luminares en Cristo Jesús. No podemos reflejar nada en lo carnal, pero en lo espiritual podemos reflejar todo lo que es de Dios. Amado, la Biblia nos relata y nos habla de un profeta que vivió a plenitud todo lo que tiene que vivir la iglesia. Aleluya. No vamos a decir todo lo que ha vivido la iglesia, porque aquí cada uno ha hecho su parte. Y por eso dice el Señor que más vale perro vivo que león muerto. Aleluya. Yo no puedo contar con lo que hizo Pedro, con lo que hizo Pablo. Aleluya. No, yo tengo que contar conmigo, aplicando lo que el Espíritu Santo reveló por medio de Pedro, lo que el Espíritu Santo reveló por medio de Pablo, lo cual está escrito en las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que yo haga mi parte delante de Dios y haga una parte perfecta, porque a Dios le agrada la perfección, y reciba mi salvación y vida eterna. Por eso yo no tengo que mirar lo que ya fueron salvos porque hicieron su labor. Yo tengo que ver mi llamado como evangelista, mi llamado como profeta, porque si tengo relación con Dios, aleluya, el Señor es quien me dice dile, y le voy a hablar, y le voy a decir verdad, y le voy a hablar de parte de Dios lo que Dios quiere que hable, aleluya, para que usted esté alertado de las cosas que han de venir, aleluya. Ve, como pastor tengo que cuidar, aleluya, las ovejas del Señor, que si Dios me pone, aleluya, como cuidador de sus ovejas, yo tengo que dedicarle todo, aleluya, recibiendo del Padre que tú quieres que haga con tus ovejas. ¿Qué hacemos? Aleluya, para que haya un crecimiento, porque si yo como pastor no le doy lo que Dios quiere, usted no va a crecer espiritualmente. Aleluya, y si usted no crece al nivel de que Dios lo quiere, porque en usted también hay un profeta. En usted está la voz evangelística de Dios, la que lleva el evangelio, la palabra de salvación. Y si yo no le enseño, aleluya, hasta donde puedo, usted no va a poder crecer. Y si usted no crece, porque yo no estoy haciendo la obra que Dios quiere que se haga con usted como pastor. Aleluya. En usted hay un profeta, en usted hay un maestro, porque usted enseña lo que aprende. Por lo tanto, amado, ese profeta es el profeta Elías. Antes, en los tiempos de los hombres escogidos de Dios, había varones y su guerra, su batalla, era contra carne y sangre. Aleluya. Todo el que no le agradaba a los profetas lo mataba. Le hacían toda clase de mal. En el tiempo de Elías, aleluya, mataron a demasiados profetas. Elías creía que había solamente quedado él. Pero Jehová le dijo, tranquilo, hay 700 que no han doblado sus rodillas, lo vale. Aleluya. ¿Por qué? Porque los gobernantes están poseídos, aleluya, por el espíritu de las tinieblas que domina a esta tierra desde que Adán y Eva le dieron la parte, el control de este mundo. Ellos son los que controlan este mundo. Gloria a Dios. Y al tener control de este mundo, ellos no pueden intervenir ellos, pero intervienen por medio de los humanos que se entregan a ellos, que lo aceptan como sus dioses, que lo adoran como sus dioses, que hacen toda clase de mañas y barbaridades, aleluya, y son respaldados por los gobernantes de la tierra, aleluya. Por eso nosotros hablamos por los gobernantes, pero ellos tienen su poder espiritual que los mueve, que los conlleva a matar, a robar, a destruir. De allá viene la guerra y toda clase de maldad. Nosotros estamos, aleluya, bajo el poder de Dios,
haciendo como dice la palabra, guardándonos, no teniéndole miedo a ellos, aunque maten nuestra carne, mas nuestra alma no pueden matar, dice el Señor. Aleluya. Pueden matar nuestra carne, pero esta carne no es nada. Esta carne está condenada a muerte y en cualquier momento morimos. Lo lindo es cuando salimos de este cuerpo. Aleluya, que recibimos vestimenta blanca y que los ángeles del Señor nos llevan con delicadeza. Aleluya, descansa, entra al reposo del Señor. De manera que el alma es guardada a esperar en Dios hasta que venga el día de la salvación de Dios. Pero antes no era así. Tenemos al profeta Elías en el tiempo del rey Acá y Jezabel. Jezabel era una satanita empedernida, una sacerdotisa del satanismo. Cuando se habla de un sacerdote, se habla de un gran ministro del poder espiritual de la tiniebla. Lo hay todavía. Aleluya. El pueblo de Dios, que había sido escogido por Dios y tenía la ley de Dios, aún el rey deja la ley de Dios y se va con el satanismo y pierde toda relación con Dios, y el pueblo se consumía. Aleluya. Y los profetas fueron atacados y le fue dado muerte, y Elías, que había quedado lleno del poder de Dios, dice: no vas a llover durante 3 años hasta que yo no vuelva a hablar. ¿Y sabe qué le pasó a Elías? Tuvo que desaparecer. Aleluya. Y pasar un proceso que la iglesia va a pasar en estos últimos tiempos. La iglesia va a repetir lo que le pasó a Elías. Aleluya. Elías se apartó para correr de la persecución que le hizo el rey Acá. Aleluya. Y Jezabel. Se apartó, no lluvia, todo. Y ellos se desboronaban, no tenían agua para beber. La agricultura se les fue al suelo, sus animales estaban muriendo y ellos estaban listos para perecer todo. Elías dijo: bueno, este hombre hay que buscarlo. Aleluya. Pero si lo buscamos no lo podemos matar, porque si lo matamos vamos a perecer todo, porque él es el único que tiene palabras para ir delante de Dios y pedir que llueva. Aleluya. ¿Ven? ¡Qué bendición! El hombre de Dios es una bendición. Aleluya. La mujer de Dios es una bendición. Es por eso que hay que tener esa relación linda con Dios. Aleluya. Elías estuvo en lugares apartados dependiendo de su Señor. Eso quiere la iglesia. Aleluya. Por eso que el velo se rasgó y usted tiene un lugar, amor, en su casa. Mire, aquí cuando uno se reúne, que uno viene lleno del poder de Dios de su casa, aquí es maravilloso. Yo recuerdo cuando venimos en la semana, los pastores, aleluya, cuando empezamos a adorar a Dios, como Dios se siente aquí en esta casa. Esto es lindo lo que acontece aquí. Aleluya, esta presencia. Yo le invito a que no se la pierda. Aleluya. De manera, amado, que aconteció que Elías, Dios quiso mostrar en miniatura lo que tenía que pasar su iglesia. Cuando el Señor llama a la iglesia, le dice: aleluya, vosotros me seréis un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Aleluya. Aleluya, ustedes son mi especial tesoro, dice el Señor, si hacen lo que yo le digo. Acuérdese que en una ocasión van a ver a Cristo, sus madres, sus hermanas y sus hermanos. Aleluya, le dice: mira, están afuera, él estaba predicando. Tu hermana, tus hermanos te esperan, así que deja esto y vete y atiéndelo. El Señor Jesús le dijo: ¿quién es mi hermana? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana. Así que allá, aquella mujer que me trajo al mundo, allá los hijos de ella. Amén. Si quieren venir, conviértanse. Y aquí los recibo a todos. Así que aquí hay que atender a Dios primero. Y esto lo enseñó el Señor Jesucristo. De tal manera que cuando Cristo le dice a la iglesia: ahora vuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, es contra potestades,
es contra hueste espiritual de maldad. Wow, tu guerra, tu lucha. Aleluya. Pero para tú poderte enfrentar al mundo espiritual, al príncipe de este mundo, al que mata, al que destruye, tú necesitas el poder y la fortaleza de Dios. Que por eso que el Espíritu Santo revela en Efesios 6:10 en adelante, diciéndote: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda armadura de Dios para que cuando todo acabe estés firme. O sea que hay una victoria, hay una trayectoria, hay una guerra que hay que pelear, donde ya tú eres protagonista, ya tú eres vencedor. Bendito sea el nombre del Señor. Manera que Elías en esta parte buscaba a Dios, se mantenía en Dios. No había nada, pero aprendió a vivir por fe, creyéndole a Dios, y Dios lo sustentaba. Amado, ya te estoy diciendo que tú vas a pasar por el proceso, iglesia, donde tú vas a tener que depender de Dios. Quizás tú no encuentres sustento, no encuentres agua, pero Dios te va a llevar a un lugar donde haya agua. Aleluya, no tienes sustento, pero Dios te va a sustentar. Aleluya, cuando se te acabe, que te quede el puñado de harina, que te quede el poquito de aceite, ya se me va a acabar, voy a morir. ¡No! Dios tiene, porque va a empezar a sacar la harina. Y dije, pero era un puñito, y sacar la vez con un puñito lleno, y queda. Al aceite, cada vez vino la botella y queda. Porque el Señor es tu sustentador, pero esto tú lo tienes que llevar en tu corazón. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, pero de lo que viene, viene. Y esto le vino a Elías y fue desesperante. Aleluya. Y llegó un momento en que Elías tenía que llegar a un gran proceso. Aleluya. Ya, y no tenía que depender de pan, sino de el fortalecimiento extremo de Dios, que es ahí cuando el Señor Jesús le dice al diablo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, créele a Dios. Esta palabra que está escrita en la Biblia, cómetela, desayúnate con ella, almuérzatela. Aleluya, disfrútatela de todas maneras, para que tú veas que tú vas a tener un poder extremadamente grande en ti. O sea que la dirección, la conexión que había entre Dios y Elías era extremadamente grande. El plan que había entre Dios y Elías era extremadamente grande. El plan de Dios era llevarse a Elías de aquí, de esta tierra, raptado en cuerpo y sangre. Aleluya. De manera que esta era la promesa que Dios le había dado a Elías, que él se lo iba a llevar de esta tierra, como Dios ha prometido, que en un momento dado se va a llevar la iglesia. Aleluya. Para eso se necesita proceso y preparación. Elías entró en un proceso, aleluya, donde tenía que vencer al enemigo. Y el vencimiento estaba por medio del poder de Dios. Aleluya. Hay veces que estamos desorganizados. Dios nos manda a orar siempre, pero no oramos. Dios nos quiere ayunando, pero no ayunamos. Aleluya. Pasar hambre. Quizá un día se sienta: yo voy a ayunar, no voy a comer, quizá porque tiene chicho, y dice: voy a rebajar los chichos. No, eso no es lo que Dios quiere. Aleluya. Dios quiere que usted le ofrezca su tiempo en sacrificio vivo y santo, porque en este momento voy a tu presencia, Señor. Me despojo de todo para venir ante ti, aleluya, para venir solamente a brindarte alabanza, para venir solamente a brindarte adoración. He venido para exaltar tu grandeza, Señor. Y Dios se mueve en medio de la alabanza. Así que por ahí para abajo es extremo. Pero Elías, en su crecimiento espiritual, el diablo se molesta más y más. Pastor, aleluya, son muchas las veces que le va a pasar lo que le pasó. Quizás no sea perro que le muerda, aleluya, pero cuando hay una bendición grande, cuando hay un plan grande de Dios, aleluya, el diablo no se va a quedar tranquilo. Aleluya, usted no lo ve con estos ojos, aleluya, pero él es un ser espiritual y lo está mirando y lo está velando para impedir
que la bendición de Dios no fluya por medio de usted. Aleluya. Pero si usted lo sabe, usted lo conoce y dice, ay, no es nada, no me pasó nada, yo voy, aunque el perro me haya mordido, se me va a caer el brazo, que se caiga, pero voy a hacer el propósito de la voluntad de Dios. Aleluya. Y cuando usted hizo el propósito de la voluntad de Dios, usted ya venció. Cuando viene a ver, la herida no molesta, no hay problema. Aleluya, no aconteció nada. Pablo le mordió una serpiente cuando llegó, aleluya, a Roma, para ir a Roma. Era extremadamente venenosa. Todos esperaban que caiga. Él no cayó. Él agarró la serpiente, le echó en la candela y se quedó como si nada. La gente se quedaron atónitos porque este hombre murió. Lo muerde una serpiente venenosa que mata al instante. Y está vivo, ¿qué pasa? Entonces creyeron. Aleluya, en que Él fue enviado por Dios. Pero siempre vamos a tener obstáculos, siempre vamos a tener guerra. Y allí estaba Elías. Cuando fue encontrado, no llueve, se le acusó de turbar a Israel, de impedir que llueva, porque el rey no podía ver que había poder de Dios en él. Aleluya. De tal manera que ahí está el hombre con todos reunidos. Ahí estaban los profetas de Baal, los satanistas extremos, adoradores de Satanás, extremos, con poder diabólico extremo. Frente a Elías. Cuando dice, ¿por qué tú turbas, Israel? No, yo no lo turbo, tú eres que turba. Aleluya. ¿Por qué? Porque este pueblo de Dios, Dios tiene plan para con su pueblo. Aleluya. Pero tú lo impides, tú impides que el plan de Dios fluya, que la bendición de Dios fluya. Aleluya. Vamos en este día a ver quién es Dios. Aleluya. Si el Dios de los Baal es Dios, hoy Él se va a quedar como Dios. Pero si el Dios de los israelitas es Dios, hoy se va a manifestar que los israelitas tienen que volver su corazón a Dios para salvación, para bendición. Aleluya. Y Elías, estando allí, le dice, vamos a hacer un sacrificio para que Dios, aleluya, el que Dios se va a manifestar por medio de fuego. Son 2 sacrificios, hagan el de ustedes, que yo voy a hacer el mío en representación del pueblo de Dios. Y dice que Elías buscó 12 piedras. Elías construyó un altar, amado. Aleluya, un hombre santo, un hombre puro, construyó un altar y el Dios que tenía que responder, dice, váyanse ustedes primero. Y dice que los Baales clamaron y clamaron y clamaron. Elías se encargó de burlarse de ellos. Clámenlo, está dormido, estaba paseando, está allá, está acá. Y Dios nunca se ha ido. Dios es omnipresente. Aleluya. Él nunca se va a ir de su lado, aunque usted no lo sienta. Aleluya. Que si el diablo viene, no, usted está bajo la cobertura de Dios. Aleluya. De tal manera que aconteció que Elías tuvo que con su propia mano matar a los profetas de Baal y de Acera. Dice que eran 400. Aleluya. De Baal y 400 de Acera, y lo mató a todos, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Jehová es Dios y de Él es el poder y la grandeza. Aleluya. De manera, Elías, después que tiene esta victoria, le viene persecución, y estoy acabando. Le viene persecución. Elías, además de que le vino persecución, le vino temor, miedo. Es duro sentir que usted, aleluya, puede morir en cualquier momento, que lo pueden quitar. Usted no quiere morir, no es bueno. Aleluya. Pero llega el momento en que dice, tengo miedo, no sé qué hacer. Y cuando hay veces que Dios se separa para probarlo, aleluya, no es que Él se vaya, es que no se le manifiesta, aleluya, es que usted siente como que no está, pero sí está, aleluya.
Y Elías lo que sintió miedo y dijo, como tengo miedo, no sé qué hacer, me voy a refugiar en Dios. Y Elías buscó en Oreb, en el monte de Dios, un lugar y se escondió en una cueva. Aleluya. Y empezó a clamar a Dios. Aleluya. Hasta que Dios venga. Señor, ven, ayúdame. Señor, estoy así. Y dice que en su clamor lo que venía era un viento recio que venía destruyendo todo, un huracán. Aleluya. Y dice que Elías miraba desde la cueva esperando a ver si Dios venía, pero que Dios no venía en el huracán. En una ocasión viene un fuego, aleluya, veamos una guerra, aleluya, donde explosiones por todos los lados. Y Elías metido en la cueva mirando a ver si Jehová estaba en todo esto, pero Jehová no estaba para manifestarse a él por medio de lo que había, aleluya, en el fuego. Bendito sea el Señor. Vino terremoto, aleluya. Y Elías miraba para ver si Dios estaba en el terremoto y lo que veía era destrucción y todo, muerte. Y Dios no estaba, aleluya. Pero Elías seguía refugiado en Dios, clamando a Dios, aleluya, implorando, aleluya, por su vida, implorando misericordia. Y Jehová no estaba, pero llegó un momento que en medio de la alabanza, en medio de la adoración, se empezó a sentir algo bello, el siervo apacible. Y dice que con el siervo apacible aquello se iba ensanchando, aleluya, y Elías empezó a ir saliendo de la cueva hasta que se encontró cara a cara con Dios, aleluya. Cuando se encuentra cara a cara con Dios, recibe directrices de poner un nuevo rey para Israel, de ungir un nuevo profeta, aleluya, de traer grandes cosas de parte de Dios y la noticia de que ya Dios se lo llevaba. Dios le puso un lugar específico para raptarlo. Había un profeta que iba con él caminando, pero ese profeta no fue raptado. ¿Por qué? Porque uno será tomado y el otro será dejado en el día en que el Señor le arrebate la iglesia. Y esto es lo que el Señor nos da a entender. Por tanto, usted tiene que defender su salvación, usted tiene que prepararse. Su esposa, su esposo, que la preparación de la esposa, aleluya, sea una preparación extremadamente grande delante de Dios, no contando con que su esposo esté preparado. El esposo que se prepare, que no cuente con que su esposa esté preparada, sino esto es individual. Yo me quiero ir cuando mi esposa se vaya. Aleluya. Yo no me quiero quedar porque dice que estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Aleluya. De manera, amado, que hay que tener una relación íntima con Dios. Vea el tiempo como venga. Esa relación de Dios y usted tiene que crecer extremadamente en grande. Aleluya. Usted tiene que crecer en espíritu y en verdad, porque a la medida de la estatura de Cristo, o sea que hasta ahí llego. Aleluya, honrándole, exaltándole, glorificándole. Aleluya, porque todo lo que le sucedió a Elías, lea esta parte, la historia de Elías, bendito sea el Señor. Aleluya, le va a acontecer a la iglesia, nos está aconteciendo en todo momento, sabiendo, no teniéndole miedo al que mata la carne, sino, aleluya, aquel que puede matar la carne y el espíritu. Pero no se deje, corra cuando tenga que correr, porque el Señor dice, más vale perro vivo que león muerto. Amén. Aleluya. O sea que usted tiene que hacer su parte. Dios quiere que usted sea persona sagaz. Dios quiere que usted sea persona entendida. Aleluya. Que en los momentos críticos que lleguen, aleluya, Dios quiere
que usted tenga un tú a tú, un cara a cara con Él donde quiera que usted esté. Los tiempos críticos, aleluya, tienen que correr porque Dios los ha hablado. Aleluya, pero también Dios ha hablado de que viene un avivamiento para la iglesia donde el evangelio será predicado a todas las naciones y no cuente con lo que es del sistema donde estamos viviendo. Esto es algo personal porque lo que viene es tan grande y grande para la iglesia, donde dice la palabra que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Hay muchos predicadores, pero no hay unción, no hay poder de Dios. Aleluya. Pero todo aquello cristiano, y con esto acabo, que en los momentos críticos se metan con Dios. Guárdame como guardaste a Elías. Estoy ante tu presencia, aleluya, de tú a tú, con cara a cara con Dios. En esto viene, aleluya, que su gloria cubre los cielos y que la tierra se va a llenar de la alabanza. O sea que el poder de Dios va a llenar la iglesia en todo el mundo antes de que acontezca el día de la salvación de Dios. Acuérdese, lo que vivamos, lo que hayamos quedado, tenemos que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. No hay tiempo para que te arrepientas, para irte. La trompeta sonó, si califícate, va. Pero si no calificaste por la mínima cosita que hay en ti, te quedaste lamentablemente. Y es crítico. Así que Dios te bendiga, recibe esta palabra y que llegue el momento de que tú digas: yo estoy fortalecido en Dios y en el poder de su fuerza. Yo dependo de Dios en toda plenitud. Que Dios te bendiga, mi hermano pastor. La Iglesia Misioneros Bautista Marcos 16:15 y su pastor Ángel Luis Pereira presentó una producción de John Fernández.